Ya no puedo seguir gobernando. Cuando el rey Carlos III pronunció esas palabras, el ambiente en el palacio de Buckingham no solo se heló, sino que se congeló. No hubo estallidos de dolor ni llamadas desesperadas a médicos. En cambio, reinó un silencio tan denso que parecía asfixiar a los cortesanos y familiares presentes. No se trataba de una pausa, una retirada ni una baja temporal para recibir tratamiento. Era el silencioso y doloroso comienzo de una abdicación para la que Gran Bretaña no estaba preparada. Las impactantes revelaciones que circulan en los círculos internos de la monarquía británica sugieren una realidad mucho más sombría que la de los comunicados oficiales. Fuentes cercanas a la realeza susurran que el cáncer del rey no es solo un obstáculo, sino un muro infranqueable destinado a ser el capítulo final de su historia. Carlos se sentó con la declaración oficial ante él, pero el escritorio de caoba ya no se sentía como un asiento de poder. Se sentía como un altar de sacrificio. La abdicación, según la brutal claridad de la Constitución británica, significa que un soberano elige renunciar al trono antes de morir. Es la máxima ruptura del mito de la continuidad. Charles alzó su pluma estilográfica, la sostuvo un instante sobre el pergamino y luego la dejó. No firmó. El leve clic metálico de la pluma al golpear el escritorio resonó en la habitación con la fuerza de un trueno. El parco de abdicación, una hoja de ruta privada y de alto riesgo para la transición de poder, permaneció sin firmar, pero la intención ya se había colado en la habitación como un fantasma que no se podía ahuyentar de vuelta a las sombras. Para Carlos, esta es la paradoja fundamental de su vida. Él es el hombre que pasó 73 años en la sala de espera de la historia, preparándose día a día para un papel que finalmente consiguió solo para descubrir que su cuerpo había traicionado la promesa que su espíritu pretendía cumplir. En ese momento, parecía mayor. La máscara ceremonial de la monarquía se había desvanecido, revelando a un hombre atrapado en el abismo de su propia mortalidad. La reina Camila lo observaba desde el otro lado de la sala, apretando con fuerza el brazo de su silla, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Comprendió que Carlos no solo renunciaba a un puesto, confesaba que la corona se había vuelto más pesada que sus propios huesos. Renunciaba a lo único que le habían dicho que era su destino desde su nacimiento. Guillermo, ahora príncipe de Gales, pero ya sometido a la presión de la soberanía, no levantó la vista. Mantuvo la mirada baja en un gesto de terrible disciplina. Aún no lloraba a un rey, lloraba a un padre destrozado por un papel que ambos habían creído que sería su mayor honor. Catalina, de pie en la periferia, percibió el cambio en la atmósfera de la sala. La historia no solo había entrado, se había sentado a la mesa. La sucesión había dejado de ser un plan lejano y teórico para convertirse en una realidad inmediata y asfixiante. El factor nostalgia de la época isabelina había desaparecido, reemplazado por el ángulo crepuscular de un reinado que apenas había comenzado cuando ya se acercaba su ocaso. El fin no comenzó con este anuncio. Empezó 3 noches antes tras las puertas cerradas de la biblioteca de Sandringham. Carlos había asistido a lo que se suponía que sería una sesión informativa constitucional rutinaria, pero se encontró frente al Memorándum de Continuidad, un documento que detallaba los requisitos legales de una regencia. Una vez que uno ve su propia obsolescencia institucional en blanco y negro, ya no puede fingir que el sol está en su punto máximo.
El rey se dio cuenta de que si se demoraba demasiado, la monarquía parecería débil. Si permanecía hasta convertirse en una sombra, le estaría haciendo a Guillermo exactamente lo que temía entregarle, una institución fracturada y exhausta. La monarquía depende de la ilusión de una fuerza firme e inquebrantable. La vacilación es lo único que no puede sobrevivir. En los días siguientes, el palacio se convirtió en un silencioso campo de batalla de prioridades. La princesa Ana, la acero de la familia, se movía por los pasillos con el frío pragmatismo de quien entiende que la corona es más importante que el individuo. Ya había sido informada. Ya había revisado los cronogramas. Ana no ofreció palabras de consuelo ni un hombro en el que llorar. Ofreció la verdad. Cuando entró en la habitación donde se encontraba Camilla, la tensión era palpable. Ana formuló la pregunta que nadie más se atrevía a formular. ¿Lo estamos salvando a él o estamos salvando tu posición? Camilla, herida y ferozmente protectora, abogó por la dignidad y el tiempo. Insistió en que Carlos no era un expediente que debiera tramitarse ni un reinado que debiera concluirse según un calendario. Creía que el amor exigía paciencia. Pero Ana, siempre hija de la difunta reina, comprendía que el amor sin verdad se convierte en una forma de control. Los principales asesores del palacio, los hombres de traje gris, que gestionan la maquinaria del Estado, ya habían visto los informes internos documentados. Conocían el riesgo de inestabilidad nacional. La nación necesitaba un centro de gravedad que no fluctuara con cada informe médico. La batalla por el traspaso había comenzado, y el premio no era solo el trono, sino la supervivencia misma de la Casa de Windsor. A medida que la maquinaria de la transición se aceleraba, el príncipe Guillermo se encontró en el centro de un silencioso golpe de Estado. Las reuniones que antes requerían la presencia del rey fueron redirigidas discretamente al escritorio del príncipe. Preparativos de emergencia para la ascensión. Un término que solo debería susurrarse en las crisis más extremas, comenzaron a aparecer en sus informes diarios. El príncipe estaba siendo medido para un destino que no había pedido, y se le pedía que lo hiciera mientras su padre aún estaba presente. Esta es la herida profunda del heredero real, saber que su mayor ascenso nace de su mayor tragedia personal. Catalina vio el peso de esa carga sobre él. Después de una sesión particularmente agotadora con los abogados constitucionalistas, simplemente le tocó el brazo. No hablaron. En ese mundo las palabras suelen ser demasiado peligrosas, pero el silencio entre ellos fue una confesión honesta del miedo que ambos sentían. El anillo de sello del rey, el máximo símbolo de autoridad personal, reposaba sobre su escritorio como una reliquia abandonada. Se lo había quitado por primera vez en décadas, contemplando la marca que dejaba en su piel, una huella física del papel del que luchaba por desprenderse. Guillermo vio el gesto y comprendió que su padre no le pedía permiso para marcharse. Le pedía una bendición para soltar las riendas. Carlos finalmente habló a solas con su hijo, lejos de los consejeros y de los intereses contrapuestos de la corte. Le dijo que un gobernante debe saber cuándo quedarse se convierte en egoísmo y cuándo marcharse en servicio. «No abandoné la corona», escribiría más tarde el rey en un borrador privado de su discurso de despedida. «La devolví antes de que me quebrara». El público, por supuesto, fue el último en enterarse de la magnitud del aplastamiento. Cuando aparecieron los primeros titulares, «El rey se retira», Gran Bretaña despertó a una realidad muy distinta. No se trataba de la sucesión natural tras la larga y gloriosa vida de Isabel II.
Era una abdicación por necesidad. A las puertas del palacio de Buckingham, la multitud se congregó en un silencio más denso que cualquier protesta. Observaban la bandera, esperando cualquier señal de cambio en la jerarquía. Vieron cómo se levantaban las barreras y las cámaras que se alineaban en la acera. Comprendieron que estaban presenciando el fin de una era y el nacimiento apresurado y doloroso de otra. La estructura financiera e institucional de la monarquía comenzó a transformarse en tiempo real. El procedimiento de abdicación, como se le conocía internamente, atravesaba 3 etapas cruciales: declaración privada, preparación parlamentaria y confirmación pública. El trabajo legal se realizaba en la sombra. Los legisladores recibían información en salas seguras sin sus teléfonos. El puesto de asesor constitucional, que suele permanecer vacío en presencia de la monarquía, ahora estaba ocupado por un hombre con un maletín repleto de leyes. La corona, que había sobrevivido a 1000 años de guerras y escándalos, ahora se veía obligada a transitar por los estrechos cauces legales. El papel de Camilla cambió radicalmente de la noche a la mañana. Se encontró fuera de la sala durante las reuniones informativas sobre la sucesión. Un secretario privado cortés, pero firme, le comunicó que ya no tenía acceso a ciertos expedientes. La opresión de la época anterior se cernía sobre ella, y por primera vez la reina consorte comprendió que el poder real puede desvanecerse sin previo aviso. Había permanecido al lado de Carlos en cada tormenta, pero esta era una tormenta que no podía sortear por él. Él priorizaba la supervivencia de la monarquía sobre su bienestar compartido. Era el precio final y brutal de la corona. El primer acto de Guillermo como heredero activo no fue un discurso ni una ceremonia, sino un paseo privado con su padre por los jardines de Windsor. No hablaron de política ni de la prensa. Hablaron de la soledad del poder. Carlos le dijo que todo reinado comienza con una herida y que la mayor fortaleza de un rey reside en la capacidad de sobrellevarla sin que el público vea la sangre. Guillermo comprendió por fin que la ausencia de su padre había sido en realidad su mayor acto de amor. Carlos asumió el peso de la derrota, el título de rey que se marchó, para que Guillermo pudiera empezar de cero con una institución sólida y un padre que aún vivía para presenciarlo. Cuando el rey finalmente pronunció su discurso a la nación, su voz era débil pero firme. Sonaba como un hombre que por fin se había liberado de una pesada carga. No usó la palabra incurable ni la palabra fracaso. Usó la palabra servicio. Le dijo al país que la monarquía es una carrera de relevos y que la parte más importante es el traspaso. Ya no puedo servir, repitió, pero esta vez no fue una confesión de debilidad. Fue un acto de autoridad. Estaba decidiendo su propio final. Estaba eligiendo el momento, el lugar y el legado. El sabor residual de la abdicación sigue presente en la vida británica. El rey que esperó 70 años para reinar había elegido la verdad por encima de la resistencia. Había comprendido que la corona es una carga que exige entrega total, no solo voluntad. Guillermo se lanzó al futuro con Catalina a su lado, con la determinación de un hombre que sabe perfectamente el precio del trono. Camila permaneció con Carlos, finalmente libre del teatro ceremonial, pero viviendo a la sombra silenciosa de lo que pudo haber sido. Ana fue testigo, la mujer que obligó a la familia a elegir la corona por encima del hombre. La monarquía sobrevivió a la revelación de 2026 porque no se quebró, se transformó. Afrontó el delicado estado de salud del rey con la precisión de un estado moderno propia del cine comercial.
Finalmente se firmó el decreto, se estampó el sello y el corazón de la nación pasó de padre a hijo. Carlos no se marchó como un hombre derrotado por la historia, sino como un hombre que dominó su propia salida. Devolvió la corona antes de que pudiera aplastarlo, y al hacerlo, le brindó a la monarquía la mejor oportunidad para un futuro que aún no se había ganado. La historia no terminó con un funeral, sino con una transición, la protección de un padre, la promesa de un hijo y la verdad innegable de que la corona nunca deja de moverse, incluso cuando quien la ostenta finalmente descansa. Esta fue la lección final del hombre que sería rey. Que el mayor servicio que se le puede prestar al trono es saber cuándo dejarlo pasar. El rey había hablado. El futuro había respondido. Y mientras el sol se ponía sobre el Long Walk de Windsor, el silencio dejó de ser un secreto. Se convirtió en un fundamento nuevo, crudo e inquebrantable para los años venideros. La era de Carlos fue breve, accidentada y marcada por una honestidad brutal que salvó a la institución de sí misma. Había cumplido con su deber. Había mantenido la línea. Y entonces, con una dignidad que silenció a sus críticos para siempre, se hizo a un lado para que la luz iluminara a la siguiente generación. El rey se había ido. La corona permanecía.